el sufrimiento es más por lo que no entendemos que por lo que nos pasa. Las explicaciones que nos damos, y hablábamos la semana pasada, de que mi explicación pronostica mi proyección. Las cosas que yo me explico a mí mismo son las cosas que yo veo hacia el futuro, y puede usted tener el mejor futuro posible, pero si sus propias explicaciones no le permiten ver, difícilmente usted va a poder ir hacia el futuro. Pero hoy quiero hablarles acerca, literalmente, de preferencias, principios, propósito y plenitud. Sí me gusta, no sé si usted se ha dado cuenta, la iteración. Eso es probablemente una de mis cosas favoritas. Iteración es que algo que se repite continuamente. Preferencias, principios, propósito y plenitud. La razón por la cual vivimos, es la pregunta que nosotros nos hacemos. Hoy y estas próximas 2 semanas quiero hablar acerca de paz con nuestro propósito. Paz con nuestro propósito, porque todos nosotros tenemos un propósito divino. Tal vez no todo quiere decir que todos van a ser salmistas, no todos van a ser pastores, profetas. Lo que quiero decir es que todos tenemos un propósito divino. Y tiene que ver con cuál es la razón por la cual nosotros vivimos. Friedrich Nietzsche y Alfred Adler decían que el propósito, en pocas palabras, el propósito era alcanzar poder. La razón por la cual nacemos es para obtener poder. Más valgo mientras yo más poder alcanzo. Mientras yo más puedo avanzar, mientras más yo puedo poder alcanzar en el aspecto social o sociológico, porque la verdad es que vivimos en una sociedad que existe entre el opresor y el oprimido. Mejor ser opresor que oprimido. Lo que dicen ellos. Porque usted está en eso, o usted es opresor o usted es oprimido. Y entonces, decían ellos, bueno, entonces en ese caso, si esa es la regla del juego, mejor es el que está oprimiendo a otro y no el que está sufriendo. Es lo que ellos decían, la razón por la cual vivimos. Pero en realidad, mire que interesante es esto, que así como habíamos visto hace un par de semanas, si nosotros nos regimos en base a eso, tenemos la historia de Caín y Abel, donde en lugar de ser oprimido, él fue y tomó las cosas, la justicia por sus propias manos e hizo lo que él consideraba en base a una condición humana. Era un asunto de poder. Freud decía que la razón por la cual vivimos es para alcanzar placer, para ser felices, para alcanzar placer. Y el problema de esto es que si usted se fija, si vivimos para únicamente el placer, para comprarme cosas, para llenar mi propia mente, para satisfacerme, mire la sociedad antes del diluvio. Eso es exactamente lo que ellos estaban pasando. Siempre hubo una tendencia de desorientarse cuando el punto más álgido, por así ponerlo, el punto más alto de algo es mi placer. Es un pésimo ídolo para tener. Y la pregunta entonces es, ¿vivimos en base a preferencia o en base a principio? Porque la preferencia es que yo voy a decir, yo hago, yo creo, yo siento a mi manera, pero en realidad, ¿qué podremos construir? Porque todo es subjetivo. Todo es subjetivo. Por ejemplo, yo le puedo decir con toda libertad que la pizza no lleva piña. Que la carne, por el amor de Dios, la carne no se come well done. Mire, yo sé que usted lo puede hacer en su casa. No se come bien cocida la carne, por favor. A mí cuando me muestran esa foto digo yo, no, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, Dios. La carne no se come así. Pero ¿qué estoy queriendo decir? Yo estoy imponiendo mi preferencia
sobre lo que a usted le gusta. Si a usted le gusta modo chancleta, como dice mi amigo Lenny, usted cómeselo como chancleta, no hay problema. Si así le gusta, cómaselo. Porque en eso tenemos preferencia, ¿no? Pero en realidad para sostener la sociedad y para sostener nuestra vida, no únicamente es preferencia, es principio. Usted va a ser esclavo de sus propias pasiones en base a la preferencia. Es un mal maestro el poder vivir y establecer nuestra vida en base a mi preferencia, porque es una autojustificación. Y yo no digo que usted no pelee con eso, yo no digo que usted no sienta y no hay una realidad. Lo que estoy queriendo decirle es: el camino de la libertad no es únicamente cómo me siento hoy, sino qué principio espiritual yo puedo adoptar en mi vida para ajustar la preferencia. La preferencia es netamente subjetiva. Y no estaba bromeando con lo que le decía. Pero es un gusto personal. Eso es algo que a mí me gusta, ¿verdad? Como en México yo aprendí que no se come sandía de noche. No sé por qué, ¿verdad? Así me enseñaron a mí en México que no se come porque cae pesado, ¿no? Se ponen unos tacos así de, ¿verdad? Pero no comen sandía porque ya de noche ya cae pesado, ¿verdad? Es una cuestión subjetiva. Cada quien tiene su propia manera. Si hay algo que yo he aprendido es que cada país tiene su propia versión de las empanadas. En algún lado le llaman arepas, en otros pasteles, en otros pastelitos, empanadas, como usted le quiera poner. Y aprendí hace poco, hace tal vez un año, porque yo pensé que era un experto en tamales. Okay, yo me consideraba un connoisseur, ¿verdad? De tamales. Hasta que me invitaron a una fiesta ecuatoriana y primera vez que comí un tamal con pescado. Eso fue para mí algo nuevo completamente. Me encantó, la verdad, me gustó mucho, pero decía, esto sí no me lo sé. Preferencias, hay cuántas maneras, variables, pero en realidad la vida la tenemos que regir en base a principios. Hoy en día no es un tema muy popular, pero creemos de que cuando nos establecemos en la vida para tener libertad y paz, yo necesito conocer el principio, no tanto, y poner en secundario o en segundo lugar lo que es la preferencia. ¿Por qué? Porque dependiendo de la preferencia o del principio, eso define mi propósito o mi entendimiento de propósito. Y el propósito es fundamentado en quienes somos en Dios y quién es Dios en nosotros, en pocas palabras. Y déjeme decirle, si yo pudiera recapitular lo que estoy queriendo decirles con esta frase: como entendemos nuestro propósito, moldea la forma en que contamos nuestras historias y afrontamos la vida. Se lo repito. Como entendemos nuestro propósito, moldea la forma en que contamos nuestras historias. Parte del propósito es cómo yo me cuento mis historias. Usted se ha fijado, gente, yo me he fijado que los que estudian medicina, no sé si aquí en Estados Unidos, pero en Honduras así lo miraba yo cuando estaba en la universidad. Tal vez estaban en la escuela de medicina, primer semestre, no habían pasado ni marketing 1, ¿verdad? Ni español 2 habían pasado, pero ya andaban una gabacha blanca. Ya andaban estetoscopio. O sea, no habían pasado ni una clase de medicina, pero ya tenían el outfit, ¿verdad? O usted cuando se ha puesto en el gimnasio, lo primero que usted compra es el outfit, ¿no? No sabe jugar el deporte, pero ya tiene por lo menos la pinta de ello. Me doy cuenta que las historias que nos contamos a nosotros mismos moldea el propósito. Y cómo nosotros afrontamos la vida. Porque todo lo que hacemos es realmente confrontar áreas de lo que se encuentra en nuestro futuro. Cómo yo llego a lo que Dios ha puesto sobre mi vida. Si yo pienso que es únicamente como una tarjeta, si yo pienso que es algo que yo voy a pedir por Amazon, algo que yo voy a comprar con un gift card, es imposible. El propósito eterno empieza con conocer quién soy en Dios y quién es Dios en mí. Y eso me va a llevar a contarme las historias reales de lo que Él tiene para conmigo. ¿Qué quiero decir con esto?
Todos nosotros enfrentamos circunstancias adversas. Yo hablaba el miércoles, él decía, hay 3 formas de transformación o 3 canales de transformación. Número 1, el primer canal de transformación es por medio del Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo. Él nos lleva, nos transforma. Le quiero decir esto, la obra de Jesucristo es que Él te toma tal y como te encuentra, pero no te deja donde estás. Él, donde usted quiera que se encuentre, la forma que se encuentre, Él lo acepta, Él le da la bienvenida, pero ¿sabe qué? Su amor es tan grande que no lo permite que se quede en el mismo lugar. Le va sanando, le va restaurando, le va limpiando, le ayuda a crecer. ¿Para qué? Para que usted viva a la estatura del varón perfecto, para que usted viva en el estándar de vida que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero déjeme decirle con esto, es que el Espíritu Santo es la primera forma. Número 2, de forma de ser transformado es por medio de nuestras prácticas habituales. Yo le llamo prácticas habituales a todo aquello, por ejemplo, leer la palabra de Dios. No solamente para que usted se vuelva más cabezón, ¿verdad? No solamente para que usted sepa más letra. Es para que eso le haga un efecto en su interior. Hay transformación. Mientras yo más oro, mientras yo más estudio en la palabra, hay prácticas que yo lo hago continuamente. Craig Rochelle dice, pastor en Oklahoma, dice, la diferencia entre los exitosos y los no exitosos es que los exitosos hacen constantemente lo que otros hacen periódicamente. O sea, si usted quiere tener buenos resultados en el gimnasio, no se trata que el lunes usted vaya y se tome la foto oficial en el Instagram y la ponga ahí de historia. Usted necesita ir constantemente. ¿Cuál es el éxito? Ay, es que aquel tiene tiempo o aquel tiene fuerza. No, va constantemente, mientras yo a veces voy de vez en cuando. Y esa es la diferencia. Somos transformados por la consistencia, no la perfección. Somos transformados por la consistencia. Por eso es que nosotros creemos en el estudio bíblico, creemos en la intercesión, creemos en la oración, creemos en el caminar, creemos en el hacer coinonía, fellowship, en estar juntos con otros, el poder tener partimiento de pan, el poder estar en comunión, porque en eso hay transformación. Y número 3, hablamos primero, transformación es por medio del Espíritu Santo. 2, transformación por medio de las prácticas habituales. Y número 3, por medio del dolor. Si hay algo que usted puede encontrar a través de toda la literatura y las historias humanas, no importa qué cultura, es que usted va a encontrar a héroes que tuvieron dificultades, ya sea en su niñez, ya sea en su inicio, ya sean dificultades en el camino, y cómo esa dificultad terminó afectando de manera positiva, aunque en el momento no lo sabía, pero en aquel momento cambió de dirección. El propósito del dolor, y no estoy diciendo, pues yo lo que ocupo es un poco más de problemas en mi casa. No se trata de eso. Se trata de decir, lo que me ha pasado, la circunstancia en la que yo me enfrento, como yo me siento, tiene un efecto enorme, pero es para transformarme. Si yo no entiendo que el dolor, que las circunstancias y la adversidad no sirven para transformarme, ¿sabe qué va a pasar? Se convierte en sufrimiento. Usted puede experimentar dolor sin necesariamente sufrir. Ahora, esto es sumamente difícil, porque el sufrimiento es una explicación. Y yo entiendo que probablemente usted tenga todas las justificaciones, todas las razones para sentirse y actuar y vivir de esa manera, pero siempre es una opción. Si usted, la historia que se cuenta, el script o el libreto que usted tiene, va a afectar también cómo usted entiende el dolor. Tal vez toma tiempo, tal vez no es de la noche a la mañana. Cómo entendemos nuestro propósito moldea la forma en que nos contamos nuestras historias y afrontamos la vida.
Así igualmente podemos nosotros reentender el dolor. ¿Y cuál es entonces nuestro propósito? Quiero que vayamos rápidamente. Le quiero leer un par de versículos en Mateo 22, versículo 36. Le están preguntando a Jesús: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Lo que le están preguntando es: quiero entender mi propósito por medio de la ley. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios. Y este es el propósito principal que todos tenemos en esta tierra. No importa qué haga usted, tiene que venir desde este punto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, es el propósito principal. Y el segundo es semejante, le dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir? El propósito de que yo predique no es para yo escucharme después y decir: qué bien predico. Es para, uno, apunta a Dios porque amo a Dios y amo a la gente. Cuando yo entiendo eso, que todo lo que yo hago es porque amo a Dios y amo a la gente, entiendo mi propósito general. La expresión puede variar, pero al final esto es, y podemos encontrar, porque a veces nosotros decimos: yo no sé cuál es mi propósito, si es barrer, si es cantar, si es hacer esto, si es lo otro. Yo le digo: empiece amando a Dios y amando a la gente. Usted ama a Dios y ama a la gente y usted va a empezar a encontrar propósito, se va a empezar a definir. Porque los sueños son las historias que nos contamos a nosotros mismos. Estos mandamientos, dice, depende toda la ley y los profetas. Los sueños son las historias que nos contamos a nosotros mismos. Hace muchos años, hace poco encontré un libro que lo había leído hace aproximadamente unos 20 años, de Robert Moore, que habla de los 4 arquetipos de personas maduras, hablando en ese momento acerca de la masculinidad, que hoy en día tenemos. Hay algunos conceptos que se hablan de la masculinidad tóxica, ¿no? ¿Verdad? Y se habla de que el problema son los hombres y el problema son los hombres. Mire, yo le voy a decir esto: el problema no son los hombres son la solución. ¿Sabe cuáles son los problemas? Niños en cuerpos de hombre. Ese es el problema. El problema no son hombres. El problema es que somos grandes, ya tenemos barba, ¿verdad? Ya tenemos cédula, pero en nuestro interior seguimos siendo niños de 8 años. Yo no sé cuántas esposas, no me conteste por favor. ¿Cuántas esposas han estado en un momento que están terminando de criar esposos? Dije: no, que conteste. Ya le vi algo. Hasta se fue el hermano Giovanni ya. No, son bromas. Antes de cualquier, dice: mejor me curo en sanidad. Ahora, esas son cosas que nosotros vemos. ¿Cómo hay 4 arquetipos? ¿Qué quiere decir? Hay 4 historias que todos nosotros nos contamos. Déjeme decirle, para poder ser maduro. El propósito es aprender a ser maduro. El número 1 habla de que fuimos diseñados. El arquetipo, la historia, es un rey. Y se manifiesta en liderazgo. Y esto tiene que ver con la historia que nosotros nos contamos, cómo nosotros vemos. Esto habla de un liderazgo, gente que tiene habilidades de servir. Ojo con esto: todo propósito tiene que llevarnos al servicio. Nunca el propósito de absolutamente nada es la autosatisfacción. Eso es algo que nosotros le agregamos. Pero ¿qué quiere decir? Cuando yo entiendo el arquetipo del rey, se manifiesta en liderazgo. Representa orden, representa justicia, representa bendición. Es alguien que cuida la tierra. Usted ha visto cómo los padres se vuelven y están pensando en cómo ellos pueden generar para poder proveer a la casa, para poder ellos tener todo en orden. Eso habla de un líder, habla de un rey. Es quien cuida la tierra, la comunidad, la familia, el entorno. Provee dirección clara y promueve el bien común. En su forma madura del rey,
encanta la sabiduría para gobernar con integridad y generosidad. Pero esa es en la versión madura. En la versión inmadura tiene la tendencia, gente que tiene la capacidad de ser líder, pero por falta de madurez se convierten en tiranos y se manifiesta en control. ¿Quiere decir que la persona es mala? No. Simplemente son niños en responsabilidades de grandes. Son personas adolescentes, inmaduras, tal vez por historias. Y déjeme decirle, creo que una de las cosas que más nos afectan el día de hoy son lo que se llaman ritos de pasajes o rites of passage. Por ejemplo, una boda. Una boda es no solamente un momento para declarar a Dios y a nuestra relación. Usted lo que necesita nada más es ir a la corte y firmar un documento y nada más. Pero ¿por qué hacemos las cosas que hacemos? Porque en realidad debería enseñarnos algo. Deberíamos de cruzar esa etapa, de decir, ok, ahora estoy soltero, por medio de este rito, ahora estoy casado. ¿Cuál es el problema? Que tenemos la boda, tenemos el rito, pero nosotros seguimos pensando como solteros. Ese es el problema. En la Biblia tal vez hay algunos aspectos, por ejemplo, el bautismo podría ser. El bautismo es un rito de pasaje que quiere decir que estábamos muertos en delitos y en pecados y por medio de la obra del Señor Jesucristo ahora venimos a vida. Hay algo que podemos nosotros decir, hey, y a veces yo me puedo sentir como que no sé si realmente seré salvo. No sé si realmente el Señor ha hecho mi obra. Todo lo que tengo que hacer es volver a ver el rito. En el buen sentido de la palabra. Es decir, no. Ya la obra de Cristo, aquel hombre viejo quedó ahogado. Ahora hay un hombre nuevo por medio del Espíritu Santo, por medio del Señor Jesús. En la Biblia tal vez no hay uno específico, pero el judaísmo presentaba al punto que Jesús lo cumplió. Y es el bar mitzvah, que significa ser hijo de los mandamientos. Quiere decir que antes de los 12 años, el joven judío podía cometer un crimen y no era juzgado como tal. Había una gracia sobre él. Podía matar a alguien, podía hacer algo, pero como tenía una edad que no podía juzgarse, entonces no se juzgaba. Pero había un rito donde pasaba de ser niño a ser hijo de los mandamientos, donde él ya sabía la ley y entonces sí podía ser juzgado. Había un entendimiento y tal vez lo que hace falta en nuestra vida es que vamos tan rápido, es que nosotros vamos avanzando en esta vida tan acelerada que no entendemos que cada etapa necesitamos cruzar. El nacimiento podría ser un rito para pasar a una nueva experiencia. El rey entonces en su forma no madura, gente que tiene habilidades de liderazgo en inmadurez, se forma en control. Se vuelve un tirano, gobierna con ego, busca poder para sí, oprime, manipula e impone su voluntad sin escuchar. O por el otro contrario, es un rey débil, incapaz de tomar decisiones, inseguro, abandona la responsabilidad. En otras palabras, deja la tierra descuidada. Cuando Dios nos ha llamado a ser líderes, quiere decir que usted se va a enfrentar, usted se va a hacer presente, no va a dejar las cosas botadas. No va a decir simplemente me desconecto. Y es lo que hoy en día como una forma de afrontar la vida. Cada vez que yo estoy incómodo con algo, me desconecto. Cada vez que a mí no me gusta algo, me desconecto. Y le digo, hasta la iglesia muchas veces la manejamos así. Que manejamos las cosas con tanto cuidado porque la gente solamente está a que algo que no me guste y me voy. Yo digo puedo ir un poquito más profundo. Fueron los inmaduros los que no vinieron hoy. Todos somos los maduros, estamos acá. Muchas veces nosotros como iglesia, y no hablo como iglesia nudista, como iglesia en general, nos cuesta crecer porque el propósito es que todos crezcamos a la medida de la estatura del varón perfecto. Yo siempre se lo digo, si hay cosas que yo trato de hacer es ser claro desde un inicio. Aquí no somos perfectos, tratamos de ser constantes. Quiere decir que si no somos perfectos, que nos equivocamos, que a veces podemos hacer cosas, no es por mala intención, es simplemente porque somos humanos.
Y esto es lo hermoso, que nosotros podamos identificar, que podamos nosotros no únicamente desconectarnos. Número 2, guerreros. Esto es otro arquetipo. Usted conoce personas así, se manifiesta en valentía. Son gente que están dispuestos a ir a la batalla, que no ocupan pedir permiso para tomar acción. Su expresión madura debe saber cuándo pelear. Espiritualmente, moralmente, ustedes son personas que sienten un sentido de justicia y van a pelear por ello. Aunque no tengan nada que ver con ellos directamente, pero ¿saben qué? Mantienen la paz, defienden con honor, sin agresividad injusta. Ahora, la falta de madurez, esto quiere decir, son formas de que nosotros vemos personas que son guerreros. Eso es la versión madura. Pero la versión inmadura es alguien que es sadista, se manifiesta en crueldad. Hay gente que se vuelve terrorista. Y tal vez pensamos que los terroristas son los que andan con una bomba y van a detonarlo. ¿Pero usted ha conocido terroristas emocionales? Que saben que hay que pelear por una relación, pero lo único que saben es decir, nos vamos a ir juntos y ¡pum! Explotamos los dos. No construyeron nada, pero explotemos los dos. Destruyamos todo, porque es su manera inmadura de aprender a pelear. Nosotros peleamos para construir. Es lo que la palabra de Dios nos enseña, a que nosotros podemos argumentar. La Biblia no habla en contra de que no argumentemos o no peleemos. Lo que nos llama es no a la ira, porque está hablando de eso. La ira es una expresión de mi frustración, que lo único que estamos haciendo es poniéndonos una granada a los dos y los dos nos morimos. No volvimos a hablar, se destruye todo, pero no construimos. Podemos nosotros aprender a comunicarnos, aprender a pelear. Y a mí yo siempre hago referencia a David. David, cuando va a pelear con Goliat, siendo un chiquillo de 13, 14 años, hasta 16 años dicen otros, él dijo, porque yo no peleo de gratis, dijo David. ¿Qué me van a dar a mí por matar, por resolverle sus problemas? Yo de gratis no peleo. Y entonces le dijeron, bueno, te vamos a dar oro, ok. Te vamos vas a no pagar impuestos, excelente. Y te van a dar la hija del rey, Milca. Perfecto, dijo él. Entonces, vale la pena pelear. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Él no es que andaba buscando pleito con todo el mundo. Es que él pudo identificar, era un guerrero, pero supo qué batallas valían la pena pelear. El sadista utiliza la fuerza para dominar y tiende a herir. Y el problema es que cuando no hay sanidad, la verdad es que el guerrero disfruta el conflicto. Pero cuando no hay sanidad, tiende a haber crueldad. O el masoquista, que se autosacrifica sin causa clara, como el terrorista le llamo yo le llamo el terrorista emocional. Terrorista de relaciones, el terrorista de matrimonios. Se deja someter o evita la acción necesaria por medio de falta de dirección. Número 3, no diga ouch, no diga amén, vamos avanzando. Profetas, ese es el número 3. Hablamos de rey, hablamos del guerrero, ahora hablamos del profeta. ¿Qué quiere decir? Se manifiesta en claridad. Es un arquetipo de las historias que nosotros nos contamos de quiénes nosotros somos en base a nuestro propósito. Se manifiesta en claridad. En su forma madura guía procesos de cambio en uno mismo y en la comunidad. Usted ve gente que es visionaria, enseña verdades con claridad. Pero eso es en sanidad. En lo no sano es manipulación. Son personas que tienen habilidades espirituales, pero por causa de su falta de integridad o falta de sabiduría o simplemente porque son talentos espirituales mal manejados, tienden a la manipulación, no al servicio, no a presentarle a la gente, sino que en lugar de darle la honra y la gloria al Señor, simplemente la adoptan para con ellos. Número 4 son los amantes. Y esto se manifiesta en pasión. Usted conoció gente muy apasionada,
Que usted no ocupa emocionarlos muchos. Ya están brincando de las emociones, tienen ideas, tienen cualquier cantidad de cosas, de expresiones. Ya le hacen un plan de 5 años. Ellos ya saben, son apasionados en la vida. Déjeme decir, el amante con propósito cultiva relaciones auténticas, empatiza con los demás, celebra la belleza de la creación y la comunidad con Dios. Pero el amante sin sanidad se vuelve adicto. Y lo que causa es entornos adictivos. Yo he conocido personas y relaciones así, que en lugar de que la expresión sea de amor, se vuelven relaciones de codependencia. Porque estamos con las personas que estamos por amor, no por manipulación. Y yo espero que usted se sienta así. Yo espero que, yo he ido a iglesias así, donde no es por amor que estoy ahí, es porque si no vengo a la iglesia aquí, me va a llevar la bruja a mí, ¿verdad? O sea, el diablo y el infierno me va a llevar si no vengo exactamente aquí. No, usted está aquí porque usted se siente conectado con esta visión. Y espero que usted se sienta así. Ahora, esto también nos lleva a una responsabilidad de amor y de compromiso y de poder ir profundizando, pero nunca será por la manipulación ni por la codependencia. No, si yo no soy su pastor, usted no va a progresar en la vida. A mí me lo dijeron eso hace una buena cantidad de años. No, si no es conmigo, entonces tú no vas a prosperar. Eso es una manipulación. O sea, yo quiero estar con usted por amor, no porque usted no tenga una dependencia tóxica. Y habla entonces de que gente apasionada, pero causan adicción. Gente que está con insensibilidad, que está buscando gratificación instantánea, están buscando la afirmación de todo el mundo, y todos muchos nos encontramos en este tipo de arquetipos. Pero eso me lleva a pensar a mí también en la vida de José. Y mire qué interesante, quiero que vayamos rápidamente a ver a José, capítulo 37 de Génesis. Este mes de la paz nos hemos enfocado en el libro de Génesis. El libro de Génesis es un libro donde vimos familias con promesas, pero familias disfuncionales. Vimos cómo los principios de mentira se van pasando de uno a otro y a otro y a otro. De cómo la manipulación, de cómo los conflictos, de cómo ellos tenían ciertas preferencias y ciertas maneras de ver que no eran de bendición y les tocó lidiar. Muchos de ellos se desconectaron hasta 20 años. 20 años. Yo entiendo que usted se pelee con alguien y no hable 2 semanas, pero 20 años, eso me parece algo extremo. Y eso es lo que, y eran los bendecidos. Imagínense nosotros. Y eran los que tenían la Biblia se escribió acerca de ellos. Pero ¿qué quiero decir con esto? Es que sucede. José, usted conoce la historia, recibe un sueño, y lo que José es un don de Dios, lo que él recibe, pero se manifiesta en arrogancia. Ojo con esto, porque él recibe un sueño de Dios, una visión de que terminó cumpliéndose, pero cuando él se lo cuenta a sus hermanos, él se lo habla desde la arrogancia. ¿Saben qué? A mí Dios me habla. A ustedes no, a mí Dios sí me habla. Y me dio un sueño, y el sueño era de Dios. No estoy negando el don, lo que estoy negando es su falta de madurez para hablarles con la arrogancia y decirles, ¿saben qué? A mí Dios me habla, hasta me dan mi vestido especial, porque José era chismoso. Ese por qué no le caía bien a los hermanos. Y mire cómo son las relaciones tóxicas. Porque su padre lo enviaba, como él estaba ahí protegidito, ¿verdad? Lo enviaba, anda a ver qué están haciendo tus hermanos. Y él iba, y entonces iba así. Y ahí iba a contarle al papá todo lo que estaba haciendo. Entonces, ¿cómo iban a ganar un concurso de amabilidad, un concurso ahí de aceptación, si era el mero chismoso? Eso es la realidad de José. Pero mire qué interesante. Cuando ellos vieron, Génesis 37, 18, dice, cuando ellos lo vieron de lejos, los hermanos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro,
hey, ahí viene el soñador. Ojo, Dios había dado ese sueño. Hay que tener cuidado con cuando recibimos algo de Dios. Porque necesitamos tener la madurez, la humildad para tomarlo y decir, ¿saben qué? Esto que yo tengo, esto que Dios me ha dado, es para amarlo a Él y amar a la gente. No fue para decir, ¿saben qué? Yo ahora, Dios me habla y yo estoy desde aquí. Ustedes se van a tener que rendir ante mí. Lo que causó fue esto. Y ellos dijeron, ahora pues, venid, matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. De nuevo, vemos a un líder, a un rey, el arquetipo de un rey, que quiso, en lugar de liderar para servir, quiso liderar para controlar. El hermano menor quiso tomar la unción de Dios, quiso tomar el poder de Dios, quiso tomar la prosperidad de Dios para entonces ejercer control sobre sus hermanos. Y lo que causó fue, como hablábamos hace 2 semanas, somos fracturadores, somos facilitadores o somos falsificadores de paz. José recibió algo de Dios y entonces lo utilizó para ejercer control sobre ellos. Ustedes me van a servir ahora. Y lo que entonces vemos es que el arquetipo de sus hermanos, que son guerreros, no dijeron, bueno, hay que negociar. O dijeron, ¿saben qué? Escuchemos a ver si es de Dios. Preguntémosle a nuestro padre si esto es de Dios. No, en su naturaleza prefirieron matar a su hermano. En lugar de construir una relación, dijeron, no, matemos el destino en la vida de él. Y entonces, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. O sea, aún así, ellos estaban vacilando, no sabían exactamente qué hacer. Y usted conoce la historia, es vendido a unos ismaelitas, es llevado a la casa de Potifar. Y mire qué interesante lo que sucede. Versículo 2 del capítulo 39 de Génesis. Ya está en la casa de Potifar y mire lo que sucede. De nuevo, José recibió algo de Dios, pero su inmadurez no le permitió actuar correctamente y pasó por una escuela llamado dolor. Ese fue el propósito. No fue la injusticia, no fue la dificultad, la adversidad, fue una escuela que él tuvo que aprender en carne propia. Y entonces llega a la casa de Potifar, pero no llega como invitado, no llega como manager, no, llega como esclavo y dice, mas Jehová estaba, ojo con esto, él era esclavo, pero Jehová estaba con él y fue varón próspero. Ahora, yo no sé cómo esto puede suceder, porque hay 2 cosas tan extremas. ¿Cómo alguien puede ser un esclavo y próspero al mismo tiempo? ¿No es eso el concepto de prosperidad, que somos libres? Pero usted ha conocido personas que tienen prosperidad y son esclavos. ¿Cómo pueden ser esclavos en condición, aunque en lo natural, en el reflejo, son prósperos? Dice, y varón prosperó y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¡Wow! Y vio su amo que Jehová estaba con él. Y esto habla de que Potifar de repente no era el mejor moralista, pero identificaba, era un buen líder. Dice, y vio a su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Esto requiere sanidad. ¿Cómo nosotros podemos estar pasando por situaciones adversas y tener el favor de Dios al mismo tiempo? Porque pensamos de que cuando Dios me prospere, cuando Dios me sane, cuando Dios haga, vamos a experimentarlo en todas las áreas. Mire qué interesante, es paso a paso. Y así halló José gracia en los ojos de su amo y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Principio aquí.
antes de que Dios, posiblemente, antes de que Dios te dé lo propio, te llevará a administrar lo de alguien más. Él encontró prosperidad no porque era el dueño de todo. Él encontró prosperidad porque supo administrar fielmente lo que era de alguien más. Ese fue el secreto de José. José fue próspero porque entendió su lugar. Él dijo, en este preciso instante estoy administrando el bien de alguien más. Voy a ser fiel y en eso Dios me va a prosperar. Pero muchas veces nosotros impedimos que Dios obre porque nos adelantamos en base a nuestra inseguridad, en base a nuestras falencias, en base a nuestra falta de confianza. Pero José lo fue entendiendo. Aquel el niño arrogante, el niño de papi y mami, el niño de que todo lo tenía y que él mandaba y hacía y quebraba y ponía y quitaba todo. Ahora estaba aprendiendo y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, si usted está trabajando para alguien y usted tiene sueños, yo no le digo que usted no tenga sueños propios, pero inspírese en lo que estamos hablando el día de hoy. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Mire qué interesante. Y aún así él no había experimentado lo propio. Trabajaba para alguien más, pero por causa de que José era fiel, prosperó su jefe. Y el jefe le dijo, tenga todo, administralo todo. Imagínese que usted se haga la fama en su trabajo de que todo lo que usted toca prospera. Imagínese que usted tenga esa fama. Todo lo que Margarita toca, mire, todo le sale bien. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo nos van a poder delegar más? ¿Cómo nos van a poder entregar más? Si yo entonces entiendo este principio espiritual. Y seguimos adelante. Y todo lo que tenía en la mano de José, y que él no se preocupaba de alguna cosa, descansaba, sino el pan que comía, y era José. Mire, hasta así lo miraba su jefe. No era aquel torpe que viene ahí, ay, viene así, me cae mal. No, dice, y José era hermoso. Amén, hermano, usted era hermoso. Con esos ojos los van a ver a usted. Era hermoso semblante y de bella presencia, pero era esclavo. La dualidad de la vida. Se miraba bien, era buen administrador, tenía la unción, pero era esclavo. No había venido su momento todavía. Y luego usted conoce la historia con Potifar, su esposa lo acusa falsamente, viene la injusticia, es tirado en la cárcel. Y me gusta esto, y con esto quiero ir terminando. Porque en Génesis 41, José está en la cárcel. Y después de todo, que él hizo bien las cosas, pero de nuevo se estaba graduando. Ese fue su rito de pasaje. Ese fue su momento de crecimiento. Ese fue lo que nosotros llamamos proceso. Llega un momento en Génesis 41, versículo 14. Cuando llegó su momento, y con esto quiero terminar el día de hoy. Porque José tenía una palabra, José tenía unción, José tenía revelación, pero José pudo entender su tiempo también. Y mientras más administraba, mientras mejor le iba, más injusticia venía, más dificultad, más pasó de ser vendido por sus hermanos, después a estar con Potifar, la esposa lo acusa mal, lo mandan a la cárcel, él empieza a revelar sueños, se olvidan de él, pasan 2 años y entonces alguien se acuerda. Y mire qué interesante es esto. Entonces Faraón envió y llamó a José después de todo lo que había pasado, y lo sacaron apresuradamente. Yo quiero que usted sepa esto. A José le tomó 20 años llegar a este punto, pero cuando vino la respuesta,
lo sacaron apresuradamente. Fue de la noche a la mañana. Yo recuerdo del año pasado hablábamos que era de repente y entonces algo fue que procesó lentamente y de repente. Y entonces lo sacaron apresuradamente y esto me dejó pensando a mí toda la semana. Porque José administró bien. José hizo lo que tenía que hacer. Y él no pudo haber dicho, bueno, y esta empresa no es bendecida por lo que yo hago. Todo lo que yo toco en la casa de Potifar es bendecido, es prospera, la bendición de Jehová está conmigo. Y aún así me hacen esto. Y aún así yo encuentro esta dificultad. Y aún así yo encuentro la injusticia. Y entonces pudo haber dicho, y le soy bien honesto, yo tal vez me hubiera visto reflejado así. O sea, no le bastó a Dios dejarme que mis hermanos me votaran. Dejar que Potifar, dejar que en la cárcel yo estuviera botado. Ahora me van a llevar a avergonzarme ante el faraón. Pero José mantuvo un corazón sano. Y con esto termino, con este pensamiento. Tiene que usted estar listo para cuando venga la oportunidad. Porque José, déjeme el versículo. Porque José, él dice que se afeitó y se puso su mejor vestido porque dijo, ¿saben qué? La vida ha sido injusta conmigo. Las cosas no me han salido como yo esperaba. Yo a este punto han pasado 20 años y yo cuando era un chiquito, yo pensé, Dios me dio una visión, yo pensé que las cosas se iban a dar y mire todo lo que ha pasado, problema tras problema tras problema, injusticia, me ha ido mal en la vida, todo me ha ido mal. Pero cuando vino la última oportunidad, José dijo, esto es lo que estaba esperando. Para todo esto, ¿sabe qué se llama eso? Interpretar su dolor. Él se alistó. Nadie le dijo, mira que te va a ir bien. Fue una posibilidad nada más. Y dice que él se afeitó y se mudó. Y entonces vino a Faraón. Y usted conoce el resto de la historia. Lo puso como segundo de todo Egipto en la peor crisis que enfrentó el mundo en aquel momento. 7 años de dificultad. Pero como en Dios, todos los ciclos se cierran con la capacidad de ir hacia adelante. Él prosperó de manera física. Él prosperó de manera económica, aunque su familia había estado en dificultad. Pero en Dios todo se confronta. En Génesis 45, José entiende su propósito. Cierra el ciclo de dolor y abre uno nuevo. Y con el versículo, con esto quiero leérselo. Génesis 45, 4. Dice, entonces José dijo a sus hermanos, acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste en Egipto. Confrontó la verdad. Él no dijo, bueno, ¿se acuerdan? Eso lo hicieron hace 20 años. Ahí dejémoslo, no hablemos de ese tema. No, él dijo, hablemos del tema. Confrontemos el tema, pero desde la sanidad. Y entonces dijo, ahora pues, no se entristezcan, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió delante, Dios me envió delante de vosotros. ¿Qué fue? Confrontó el dolor, pero la explicación fue de sanidad, no fue de reclamo, es decir, o de venganza. Ellos pensaban, José, hoy sí las pagamos toditas. Y José dijo, no se preocupen. Lo que ustedes pasaron, y mire qué dice aquí, pues ya habían pasado 2 años del hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales, o sea, lo que ustedes están pasando ahorita podemos poner, y puede ir peor todavía. Y no habrá arada ni ciega. Y Dios me envió, él entendió propósito. El propósito lo encontró por medio de la explicación que él se hizo. No fue una graduación, no fue un título que él ganó, fue las mejores explicaciones que él tuvo.
Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá usted. O sea, no fue su abuso el que me trajo aquí. No fue el divorcio de mis padres lo que me trajo aquí. No fue el abandono lo que me trajo aquí. Fue Dios, que por medio de ese problema pudo encontrar al Señor. De eso estamos hablando. Sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa. Ve el patrón. El destino de José siempre fue liderar. El destino de José siempre fue que iba a hacer grandes cosas, pero tuvo que esperar su momento. Y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre. Cerró el ciclo. Y decirle, así dice tu hijo José. A este punto, Jacob pensó que su hijo había muerto. Habían pasado 20 años y él pensó que su hijo había muerto. Y Dios tiene cuidado de absolutamente todo. Aún los cabos sueltos de circunstancias que desconocemos. Yo no sé por qué mis padres pasaron por esto. Yo no sé por qué mis abuelos. Yo no sé por qué me pasó de niño esto. Y ¿sabe qué hace el Señor? Vamos a visitar y crear la oportunidad de traer sanidad a ese lugar para poder avanzar. Y le dice, quiero que le digas a mi padre, Dios me ha puesto por Señor. El que pensaban que estaba muerto, ahora terminó siendo el segundo en el imperio más grande. Le dice el Señor de todo Egipto, ven a mí y no te detengas, te habla tu propio hijo, habitarás. Y le dice, ¿sabes qué? Por medio del dolor, por medio de mi proceso, ahora entiendo que tú tienes una palabra que se tiene que manifestar por medio de mí. Dice, habitarás en tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, sí, aún tus hijos malvados que me vendieron, que me abandonaron, para ellos también hay promesa. Porque Dios ya hizo una obra en mí. Dios ya me sanó a mí. Dios me restauró a mí. Porque para esto Dios me ha llamado. Tú y tus hijos, los hijos de tus hijos, tus ganados. Tuvo una visión. Las vacas, hasta las vacas eran bendecidas. Y todo lo que tienes, porque Dios ya hizo una obra en mí. Allí te alimentaré. Imagínese el sueño de un hijo. Bendecir a sus padres. Él no vio el dolor. Él no vio la dificultad, él no vio el abandono, él no vio la injusticia. Él dijo, mi sueño es, y ahí te alimentaré. Y aún quedan 5 años de hambre, pero ¿sabes qué? Yo tengo bendición para que tú no pases pobreza, tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí, vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto. Quiero que le cuenten cómo Dios me ha bendecido. Quiero que la gente sepa que no es el mismo José, no es el mismo que vendieron, no es el mismo que vendió pobre, no es el mismo que estaba enfermo, no es el mismo que estaba sufriendo. Ahora Dios ha obrado, ahora Dios me ha levantado y todo lo que habéis visto. Pero dense prisa y traigan a mi padre aquí, porque me arrojaron de mi padre. Pero ahora quiero que mi padre, me quitaron la bendición, pero ahora yo me convertí en bendición. Traigan a mi padre. Vamos a hablar de restauración. Vamos a hablar de bendición. Eso es un líder. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Habla de restauración. Aquellos que pasamos por situaciones familiares, pasaron 20 años y hubo sanidad. Y besó a todos sus hermanos la última vez que los vio. Y si usted lee en capítulo 37, hay una figura, pero muy dolorosa, donde él está en una cisterna y dice que sus hermanos se sentaron y comieron pan. Comieron pan mientras escuchaban a José decir, ¡hey, hermanos, perdónenme, no lo vuelvo a hacer, por favor! Y el corazón de sus hermanos es que ellos comieron pan escuchando a su hermano. Pero cuando vino José y el lugar donde él se pudo haber vengado, porque él tenía toda la autoridad de volarles la cabeza y ahí quedaba,
Dice que besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Vamos a quedar ahí. Yo quiero que usted cierre sus ojos donde usted se encuentra. ¿Sabe por qué? Porque José no vivió por preferencia, vivió por principio. Cuando estableció el principio, yo le puedo asegurar que José no hubiera preferido haber sido vendido por sus hermanos. José no hubiera preferido ir a la casa de Potifar y ser acusado falsamente, o estar en la prisión. Pero ¿sabe qué? Eso fue lo que le tocó a él. La pregunta no fue lo que le pasó, fue las explicaciones que él se dio en ese momento. ¿Qué fue lo que él entendió cuando estaba en la cárcel? ¿Qué fue lo que él entendió cuando estaba pasando por los problemas? Cuando él fue abandonado por su propia familia, sus propios hermanos, con los que jugaba, con los que hablaban promesa, con su sangre, con gente que confió. ¿Y cómo es posible que ahora ellos lo abandonen? Comieron pan mientras José estaba en la cisterna y lo escuchaban. Fue doloroso, pero en todo el proceso José se explicó: no es mi preferencia, es el principio. Si por mí fuera, me vengo, pero el principio que Dios me ha mostrado, y voy a creer en eso. Y encontró el propósito. Cuando enfrentamos dolor, el propósito de nuestra vida, si no hay sanidad, se vuelve la venganza. Se vuelve la venganza. Ya van a ver, yo sí le puedo demostrar. Me dijeron que yo no podía, pues yo le voy a demostrar que yo sí puedo. Viene una venganza. Pero cuando hay sanidad y restauración, y son las explicaciones que yo me doy, mi corazón es traer sanidad, porque Dios me llamó a amarlo a Él y amar a mi prójimo. Sí, incluye a aquellos que me han hecho daño, incluye a aquellos que me abandonaron, aquellos que rompieron la confianza. Y José llama a sus hermanos y se cierra el ciclo. ¿Sabe qué? Yo hoy, en esta tarde, quiero que oremos, porque Dios nos ha llevado a cerrar ciclos con el pasado, con nuestros patrones, nuestra manera de acopio, o como nosotros, tipo de apego que tenemos, de cómo nosotros reinterpretamos el dolor, pero como también cuál es la razón por la cual existimos y tenemos propósito. Padre, hoy en el nombre de Jesús, Señor, trae sanidad y restauración sobre las mentes, Dios. Padre, aún, Señor, de historias, Dios, de abandono, historias de dificultad, historias, Dios, de fracaso, historias, Señor, de incomprensión, de injusticia, Señor, historias, Dios, de repente que nos contamos y nos decimos una noche y otra noche y estamos diciéndonos: oh Señor, ¿por qué pasó esto? Dios, este es mi sufrimiento, estas son las circunstancias. Y en lugar de hacer eso, volvemos a los mismos ciclos. Padre, hoy se rompe, Señor, todo ciclo, Dios, de maldición, Dios, todo ciclo, Dios, de mentira, Dios, todo ciclo de enfermedad, Señor. Padre, y aún, Señor, como tú traías sanidad a mi vida, Dios, Padre, para romper de una vez y por siempre maldiciones generacionales familiares, Dios. Padre, hoy venimos en el nombre de Jesús, Padre, trayendo luz en medio de las tinieblas, Señor.